instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor Jesús.
Muy buenas tardes, iglesia. Doy gracias a Dios porque tenemos un domingo más para compartir la palabra y yo sé que tú en casa te has preparado, estás disponiendo de tu tiempo y de un lugar para recibir esta palabra. Te invito a ir a la escritura, a San Juan 14:6. Le vamos a dar lectura y enseguida vamos a orar. Si gustas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, divino Dios, por este momento especial que tú nos permites de recibir esta palabra que tú has preparado y que has puesto en mi corazón para poderla compartir. Yo te pido por este remanente, por cada una de las personas que está viendo este momento, este mensaje, Señor, que tú obres en gran manera en su corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Si te has levantado para hacer esta oración, te invito a que tomes tu lugar. Aquí hemos estado hablando por 2 domingos sobre esta lectura en el cual Jesús se da a conocer con sus discípulos con 3 características importantes. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesús, como el camino, nos enseña aquí su palabra que nos lleva a un destino. ¿Cuál es el destino? Las moradas de la casa de su Padre. Ese es el destino. Y Jesús es el camino en el cual nos lleva de la mano y vamos caminando junto con Él sobre esta vida hasta llegar a ese lugar, a ese destino. La semana pasada mi esposo habló sobre que Jesús es la verdad. Ya caminando sobre ese camino, Jesús nos muestra la verdad de Dios, de que Él es la verdad, de que Él es Dios, de que Él es, dice su palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús nos muestra esa verdad de Dios, la verdad de Dios, que su Espíritu es Dios y que está con nosotros y en nosotros. Y la verdad de Dios es su palabra que nos hace libre de toda mentira y de todo engaño de Satanás. Entonces vean cómo Dios, a través de este versículo y a través de estas palabras, nos lleva por un camino que nos muestra la verdad. Y ahora, ya conociendo la verdad de Dios, ahora Jesús nos dice: yo soy la vida. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, que Jesús es la vida, y lleva por nombre este mensaje: Jesús la vida. Y cuando el Señor dice aquí: yo soy la vida, inmediatamente nosotros lo relacionamos con la vida eterna. Y sí, tiene que ver algo con eso, que Jesús es la vida eterna. Y vamos a verlo en San Juan 5:24, porque con esta descripción que Jesús se da de sí mismo, de ser el camino, la verdad y la vida, nos da mucho que entender, y uno de ellos es que Jesús es la vida eterna. Y en Juan 5:24 vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta cita bíblica. Dice así, 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte en vida. Aquí vamos a ver esta versión de la palabra
en el cual nos dice que si oímos sus palabras y la creemos de quien la ha enviado, entonces tendremos la vida eterna. Pero también aquí habla de un cambio de vida, de una trascensión de vida, de muerte a vida. Y también lo vamos a ver en San Juan 17:3. Dice la palabra de Dios así, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien ha sido enviado. Entonces, con estas dos lecturas bíblicas, nos damos cuenta que cuando Jesús dice, yo soy la vida, está hablando sobre la vida eterna, está hablando de esa vida que está después de esta vida. ¿Y por qué estamos hablando en especial de San Juan 14:16? Porque nos damos cuenta que antes de mencionar esta descripción que se da de sí mismo Jesús, sus discípulos estaban pasando por situaciones complicadas, por altas y bajas emocionalmente, y entonces Dios les decía que no se turbara su corazón, que ellos estuvieran en paz y tranquilos. Y entonces, para poder Jesús transmitir en sus discípulos esa paz y esa tranquilidad, entonces les dice, ustedes deben de estar tranquilos y en paz, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí sus discípulos estaban entendiendo que él hablaba de la vida eterna que está ya más allá de la muerte física. Y en cierto modo sí, aquí habla también sobre esa vida, pero Dios, al decir yo soy la vida, está hablando más allá que de la vida eterna, sino está hablando de una vida verdadera aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a ver este punto importante, la vida en un estado espiritual, porque Jesús les está hablando a sus discípulos de un estado espiritual, no de un estado físico. Amén. A lo mejor muchas veces si a nosotros nos preguntaran, ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo creo que nosotros contestaríamos, obviamente que vivos. ¿Por qué? Porque respiramos, porque reaccionamos en nuestros sentidos y porque podemos sentir. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿cómo es que Jesús dice, yo soy la vida? ¿Qué acaso nosotros estamos muertos? Si damos una respuesta biológica, entonces daríamos esa razón. Sí estamos vivos porque sentimos, porque tenemos reacciones, ¿verdad? Entonces, esa sería una respuesta biológica, pero Jesús estaba hablando con sus discípulos de un modo espiritual. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, le estaba hablando de una forma espiritual. Y lo vamos a ver en Efesios 2, versículo del 1 al 6. Por favor, vamos a la lectura. Si gustas anotar la cita y después tú leerlo ya en casita, lo puedes hacer. Efesios 2, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le habla a los de Éfeso y les está diciendo que ellos, antes de venir al conocimiento de la palabra, antes de que se les haya mostrado a Jesús, ellos estaban muertos. ¿En qué? Ellos estaban muertos, envueltos en sus delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros estábamos en medio de nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Y tú vas a decir, pero ¿cómo muertos? Si yo respiraba, si yo reaccionaba en mis sentidos, pero espiritualmente estábamos muertos. Dice la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros vivíamos conforme a la corriente de este mundo, en la forma de vida de este mundo. ¿Cuál es la forma de vida de este mundo? Levantarse, desayunar, irse al trabajo, irse a la escuela, irse a sus negocios, regresar, volver a comer, hacer los pendientes en casa, y si llegaba el fin de semana, pues disfrutar el fin de semana, y esa era la corriente de este mundo, hacer lo que hoy en día muchos hacen. Pero aunque nosotros podíamos sentir, podíamos respirar, palpar, oler, degustar alimentos, pero estábamos muertos, porque Dios habla de un modo espiritual. ¿Ok? Y entonces dice aquí la palabra en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de una transición de muerte a vida. Estábamos muertos cuando estábamos sin Cristo, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces nosotros retomamos una vida verdadera espiritualmente. Y entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, está hablando en una forma espiritual. Entonces, sin Cristo nosotros estamos muertos, y con Cristo tenemos vida. Por eso dice el Señor, yo soy la vida, yo soy la verdadera vida. Si tú creías que estabas vivo, sí, vivo, pero biológicamente, físicamente, pero espiritual, muerto, porque estabas en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios viene a nuestra vida, nuestro Señor Jesús viene a nuestra vida para darnos vida. Y es esa vida que nosotros tenemos que disfrutar y vivirla correctamente. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Vamos a ir a una cita más, por favor. ¿Me permiten llegar? Dice la Escritura. Vamos a buscar a San Juan 6:53. Ahí mismo estamos trabajando en el libro de San Juan, capítulo 6,
versículo 53. Dice así la escritura. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre. Notemos aquí que cuando menciona hijo y del hombre está escrito con una letra mayúscula, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y aquí esta lectura no estamos hablando que tenemos que ser caníbales, ¿verdad? Porque así como que suena esto, una propuesta de nuestro Señor Jesús, pero no, el Señor Jesús, Él está diciendo a sus discípulos que el que no comiere de su carne y no bebiere de su sangre, no tendríamos vida. Pero si bebiéramos de su carne, si comiéramos de su carne y bebiéramos de su sangre, entonces nosotros tendríamos vida. Está hablando nuestro Señor Jesús sobre su palabra y sobre su Santo Espíritu, que nosotros, la comida y el alimento es algo diario, ¿verdad? Así es también en lo espiritual, es algo diario. Por eso el Señor hace esta referencia y haciéndolo de esta manera, que tenemos que comer su carne y que tenemos que beber su sangre para tener vida. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria con los alimentos. Si nosotros diariamente tenemos que comer y tenemos que beber, porque no solamente comemos y no tomamos nada sólido, sino que también tomamos algo sólido. ¿Por qué? Porque esa alimentación se complementa para nosotros tener una buena salud, tener comida sólida y tener bebida líquida. Entonces, eso nos hace estar sanos nosotros, y Dios nos está diciendo también: tienen que comer mi carne, que es su palabra, que es la escritura, que es la Biblia. Y también tienen que beber mi sangre. Es la comunión con el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, estar adquiriendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, está diciendo: si en mí está la vida, para que tú vivas, tienes que proveerte de mí, de mi carne y de mi sangre, de mi palabra y de mi espíritu, para que tú tengas vida. Porque podemos ser cristianos, podemos anhelar y desear estar en su presencia, pero seríamos cristianos raquíticos cuando nosotros no nos alimentamos de su palabra y no bebemos de su sangre, no tomamos de su espíritu. Entonces no tendríamos una vida saludable. Podemos ser hijos de Dios, ser parte de Mar de Vida, pero tenemos que a diario estarnos alimentando de su carne, de su palabra, y de estarnos también alimentando de su espíritu. Más adelante en esta lectura, ahí los fariseos se escandalizaron porque dijeron: ¿de qué cosas está hablando este hombre? Porque ellos no podían entender de lo que Dios les estaba hablando. Y entonces lo que hicieron, empezaron a pensar mal en su corazón de Jesús. Y dice ahí que muchos ya eran discípulos de Jesús. Dice: muchos discípulos se fueron.
Y entonces sus discípulos, Pedro estaba preocupado y se acercó con Jesús y le dijo, Jesús, mira, se van. Y Jesús le dijo, está bien, déjalos. Y si tú te quieres ir, también vete. ¿Por qué? Porque esos discípulos que seguían a Jesús no se habían alimentado verdaderamente de su palabra, no habían bebido verdaderamente de su espíritu y por eso no podían entender las cosas. Vamos a ir a San Juan 20:31 y ahí vamos a analizar lo que dice la palabra. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Qué importante es creer todo lo que está en la palabra de Dios. Aquí su discípulo Juan nos está diciendo, pero estas se han escrito que la palabra de Dios para que creas y que Jesús, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengas vida. Cuando no teníamos conocimiento, cuando no creíamos en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso, nosotros literalmente estábamos muertos. Y fíjate que cuando nosotros estamos conectados con el mundo, prácticamente morimos. Pero cuando estamos conectados con Jesús, entonces ahí tenemos vida. Si tú te dejas de congregar, si tú te dejas ir por la corriente del mundo, aún conociendo a Jesús, aún conociendo su palabra, tú no te alimentas, entonces no vas a poder experimentar lo que nuestro Señor Jesús está diciendo, yo soy la vida, porque verdaderamente tenemos vida cuando nos estamos alimentando del quien produce vida, que ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a Romanos 6:4. Por favor, Romanos 6:4 dice la palabra de Dios. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva es cuando nosotros cambiamos nuestra vida natural, nuestra vida carnal, la cambiamos por una vida nueva alimentada por la palabra de Dios. Hermanos, con esto tenemos que entender que cuando Jesús dice, yo soy la vida, no es algo que vamos a vivir o que se va a hacer realidad cuando hayamos partido de este mundo, porque muchas veces así lo interpretamos, cuando Jesús dice que Él es la vida, y sí, ciertamente eso también habla, que después de este mundo hay una vida eterna cuando permanecemos en Él, pero Dios también está hablando en este momento, en nuestros días, que nosotros tenemos vida. Así tengamos muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero cuando nos estamos alimentando de Dios, cuando estamos tomando de su espíritu, entonces tenemos vida y los problemas y las situaciones, incluso hasta las abundancias, no nos hace perder el piso a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la verdadera vida en Cristo Jesús. Dice su escritura ahí en Marcos 12:27, que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando unos hermanos le preguntaban a Jesús, oye, explícanos, ¿los muertos resucitarán? ¿Y cómo será eso? ¿Y se casarán? ¿Y qué pasará con los muertos? Ellos ya querían saber
qué era lo que iba a venir después de cuando nosotros muriéramos. Pero Jesús les daba una explicación veraz y verdadera, pero también les dice: yo soy un Dios de vivos, nadie va a morir, todos los que permanezcan en mí, nadie va a morir, sino que van a vivir para siempre. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y si estamos coqueteando en el mundo y si estamos dejándonos llevar por las corrientes del mundo, corremos peligro de morir, estando vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo tenemos todo. Con Jesús estamos seguros, porque Jesús es la vida en este tiempo verdaderamente, como también Él nos promete una vida eterna. Amén. Hermanos, yo te quiero invitar en esta tarde que permanezcas siempre en el camino, en la verdad y en la vida. Tiempos difíciles vendrán, pero si nosotros permanecemos en este camino que es Jesús, en la verdad de Dios que es Jesús y en la vida que ofrece nuestro Señor Jesús, llegaremos hasta el final victoriosos en la presencia del Señor y viendo la victoria día a día a lo largo o en los años que Dios nos preste vida. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por recordarnos esta gran palabra que Él ha traído a nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, yo vengo delante de ti, mi Dios, dándote gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso, y en este tiempo de aflicciones, de preocupaciones, de adversidades, Señor, tenemos que confiar en ti porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Tenemos que estar siempre, Padre, estamos alimentándonos de ti, mi Dios, para tener verdaderamente esa vida abundante que tú has prometido en nosotros en este tiempo, en esta tierra, pero también, Señor, llegaremos a esa vida eterna, Señor, que será en tu presencia, Padre. Creemos que tú eres un Dios de vivos y nosotros estamos vivos porque permanecemos en tu verdad, practicando tu verdad, poniendo por obra tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, por habernos acompañado en esta tarde. Dios te bendiga. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad
resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad. Y el resplandor